sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Debido a que he visto cómo cierto fandom rebajó a Taehyun por no confirmar algo que evidentemente es falso, muchas personas salieron a decir que Taehyun no daba la cara por cierta chica, con la que claramente no tiene ni el más mínimo contacto, diciendo que quien verdaderamente tenía los pantalones en la relación quedó en completo ridículo simplemente porque a Taehyun ni siquiera le interesó decir algunas palabras por miedo hacia su propio fandom, como si de verdad Taehyun no pudiera tomar sus propias decisiones al compartirnos algo de su día a día, como claramente ya ha pasado en otras ocasiones, y aunque no muchos puedan comprenderlo del todo, Taehyun mismo dijo que solo compartiría las cosas que le gustaran, y que Taehyun ni siquiera intente dar la cara por alguna persona no significa que sea un cobarde y automáticamente le tenga miedo a su propio fandom por lo que dirán, pues evidentemente por la única persona a quien cuidaría sin temores ni prejuicios sería Jungkook, como él mismo le prometió al pedirle que hicieran un live juntos desde Instagram, mientras decía que se haría cargo de todo si llegaran a tener problemas con la empresa, al hacer algo que claramente no se les permitía sin supervisión, dándonos momentos tímidos y sonrisas coquetas que quedaron registradas para demostrar que Taehyun solo daría la cara por personas que valdrían totalmente la pena, justo como Jungkook. Porque es un hecho de que si Taehyun hubiese querido, ya habría hecho alusión respecto a ese día, pero en cambio, tomó todo de su tiempo para quitar etiquetas y bloquear cuentas de Instagram que pudieran relacionarlo con esa chica, dejando solamente las publicaciones que claramente no le molestaría tener en sus etiquetados. Pues a diferencia de lo poco que le está importando sus exigencias, Taehyun ha demostrado que solo Jungkook es digno de presumir en sus redes sociales, ya sea publicando sus líneas en solitario, compartiendo un momento memorable para ambos donde estuvieron llenos de libertad y expresión, así como en ocasiones exclusivas, donde lo presumía solamente a él, y estaba constantemente orgulloso de verse alrededor de Jungkook con cada publicación que realizó, desde los primeros días de creación de su cuenta. Y el hecho de que saliera justo el 14 de julio a promocionar ingeniosamente la canción de Jungkook en sus historias de Instagram, utilizando la carta más fuerte del juego, deja en claro quién siempre será su verdadera prioridad, lo que me hace pensar en la necesidad de Dispatch al poner a Taekook lo más juntos posible, haciendo hasta artículos exclusivos de lo genio que fue Taehyun para apoyar a Jungkook después de días de no saber nada sobre él, ya que incluso en el MV de Jungkook pudimos ver cómo ambos usaron dos camisas iguales, que según la marca que las creó, están destinadas a ser usadas para hacer match con tu pareja, y se creyó de esta manera porque cuando Taehyun estaba disfrutando del concierto de Bruno Mars al cual Jungkook no pudo asistir, él se encontraba en las grabaciones de su más reciente canción fuera de Corea. Y el hecho de que la primera persona a la que Jungkook decidió compartirle su canción haya sido Taehyun, demuestra que aunque no los podamos ver a simple vista, ellos se siguen manteniéndose presente a pesar de todo. 세븐을 가장 먼저 들려준 사람 태영이 형일걸요? Ya que usar hasta una chaqueta de la misma marca de la que Taehyun es embajador ya deja mucho que decir, pues no solo utilizó una chaqueta de Celine, sino que además se le vio con todo un atuendo similar al que Taehyun utilizó cuando asistió al concierto de Bruno Mars, incluidos sus pantalones y demás. Y lo que más me divierte de toda esta situación es que a pesar de que muchos estuvieron esperando la confirmación de Taehyun hacia una relación falsa, él justo hoy 15 de julio decidió que sería mejor postear una foto de sí mismo, junto con sus dos guardaespaldas mientras utilizaban unas hoodies para adultos de la colección del orgullo LGBTQ de Disney, junto con otra ingeniosa promoción hacia aparentemente la canción de Jungkook donde el reloj marca las 7. Así que no me sorprendería saber que Taehyun también tuvo el privilegio de ver la coreografía de Seven si tenemos estas dos comparaciones por ver. ¿Querían que Taehyun hiciera algo? Esa es la respuesta que les está dando. Si quisiera darles relevancia, iría y comentaría algo al respecto, como ya he hecho cuando se trata de publicaciones relacionadas con Jungkook, pero en cambio, su silencio dijo más que 1000 palabras, y sus acciones demostraron lo poco que le interesa ser parte del circo al que intentaron unirlo. Él no necesita salir a dar la cara por nadie, pues tu perro no es su perro, y los problemas que ciertas personas tengan al venir a exigir que dé explicaciones que no se merecen es cruzar un límite que nadie les permitió. Taehyun es libre de decidir qué compartir en su perfil y su fandom no debería ser impedimento para publicar lo que a él más le guste compartir, pero que Jungkook sea el protagonista de la mayoría de sus publicaciones desde el inicio hasta la actualidad solo deja en claro quién sí vale la pena ser presumido con todo lo que conlleva. Pues Taehyun no necesita probarte nada, y su silencio otorga lo poco que le importa lo que piensen sobre él, si tienen en cuenta a quién no le da pena mostrar ante el público con honor.